A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos acompaña en la sesión de hoy. Su nombre es Miguel Muñoz, es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y las organizaciones de la Universidad de Valparaíso, doctor en Business and Management de la Universidad de Nottingham e integrante del panel de expertos de riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile, además de estar encargado de las conferencias de la Academia Europea de la Psicología de la Salud Ocupacional. Le doy paso a Miguel para que inicie la presentación y les deseo una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias, Javiera, primero que todo, por darnos el pase, la bienvenida, por estar monitoreando también todos los aspectos técnicos durante el día de hoy. Así es que nada, primero que todo, reconocer el apoyo que nos está brindando el día de hoy. Y también aprovecho también de darle la bienvenida, agradecer también a aquellas personas que están con su cámara prendida, y también invitar, si es que no es obligatorio, pero si hay alguien más que quiere prender su cámara, bienvenido sea, no hay problema en ese sentido para poder obviamente tener como un espacio más interactivo, entendiéndose que estamos como a nivel como a nivel como más remoto específicamente. Así que nada, muchas gracias a los que ya están partiendo, están prendiendo su cámara, les doy la bienvenida. No sé cuántos de ustedes también, ayer tuve otro seminario que vimos temas de trabajo decente, así es que no sé cuántos de ustedes también se pudieron haber conectado el día de ayer. Bueno, para los que se están repitiendo el plato, les doy la bienvenida, sí, nuevamente, para los que se suman por primera vez dentro de esta jornada de 2 días, les doy... los saludo, sí, y espero que disfruten harto el seminario que tenemos el día de hoy. Como les contaba Javiera, este seminario está marcado dentro de lo que es el perfecto, y veo que Flavia se está repitiendo el plato, así es que nada, bienvenida de nuevo, Flavia, espero que disfruten también este segundo seminario. Bueno, y también Jocelyn, espero que hoy día vamos a ver un aspecto que es más bien, por así decirlo, más aplicado, pero al mismo tiempo más técnico, ¿sí? Ahora, como les digo, dado que el curso, que el seminario del día de hoy está marcado en un curso, la idea es que podamos abrir el tema de lo que son las calificaciones de enfermedad profesional, ¿sí? Les voy a poder compartir un poco mi experiencia, tanto de haber trabajado en esta temática en el mundo como de la industria, por así llamarlo, cuando estaba en Chile hasta el 2020, pero también como lo estoy viendo actualmente en lo que es mi trabajo acá en Reino Unido, específicamente en lo que tiene que ver ya en una mirada como más bien global. Así que con eso voy a cerrar también el seminario del día de hoy. Eh, entonces, nada, darle la bienvenida, espero que lo disfruten harto, que sea lo más interactivo posible. Si tienen dudas, preguntas, comentarios que quieren ir haciendo a lo largo de del seminario, de la exposición que tenemos preparado, lo pueden ir poniendo en el chat, ¿sí? No hay ningún inconveniente en ese sentido. Yo voy a ir leyendo constantemente si es que hay algo que no queda muy claro, que si sienten que es necesario profundizar, lo pueden poner en el chat. Yo voy a ir revisando para también, obviamente, ir despejando la duda. ¿Sí? Lo otro que también le iba a comentar en aspectos como logístico antes de comenzar, de que entrar en materia. Claro, este seminario, como les decía, busca justamente instalar la temática del proceso de calificación de enfermedades de salud mental, pero de origen laboral, que ya es un tema técnico. Entonces también quiero hacerme cargo de esa expectativa que quizá alguien pueda pensar, chuta, ¿voy a aprender todo en una hora? No, sí, aquí la idea es como les digo, es poder establecer la conversación, es poder ver cuáles son los desafíos, cómo estamos a nivel país en estos momentos, y ya obviamente para los que les interese seguir profundizando en este ámbito, es que justamente tenemos preparado este curso de 9 horas que comenzamos ya la próxima semana, donde ahí es donde efectivamente vemos todo el proceso de calificación, y no solamente calificación, sino que también todo lo que va a estar asociado a lo que se hace después de que una persona sea calificada con una patología de salud mental, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el reintegro, con la readecuación de puesto de trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, nada, con esos dos aspectos en consideración es que les comparto la pantalla para que podamos partir con la exposición del día de hoy. Entonces, claro, solamente para complementar un poco lo que les decía
Estoy tratando de ponerla. ¿Sí? Lo que les comentaba Javiera de parte mía, claro, yo ya terminé mi doctorado el año pasado en Administración y Negocios en la Universidad de Nottingham y actualmente desde el abril del año pasado es que trabajo en un proyecto de investigación específico que está realizando en la Universidad de Lancaster, también en Reino Unido, que tiene que ver justamente con materias de comprender a nivel global cómo se están entregando lo que son los servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que es el convenio 161. Entonces, desde ahí es como una mirada más académica reciente que tengo, pero complementando, y esto es un poco lo que les comentaba a las personas el día de ayer, que también tiene que ver desde este enfoque práctico de lo que se hace desde las mutualidades, ¿sí? Y entonces, como el día de hoy vamos a hablar específicamente del proceso de calificación de enfermedad profesional, es que también lo vamos a ver desde esta arista más bien ya aplicada, ¿sí? Y lo que les voy a ir conversando tiene que ver entonces con este cruce de, bueno, qué es lo que me tocó ver hasta el año 2020, que estaba en una modalidad en el Instituto Superior del Trabajo, cuáles son los desafíos que surgían ahí y poder también complementarlo, como les decía, con esta mirada más global de cómo estamos como país. ¿Sí? Ahora, para eso es que también los quiero invitar, ya para entrar como en materia el día de hoy, y antes de contarles de esta experiencia tanto práctica como académica, es que los quiero invitar entonces a que puedan contestar una pequeña encuesta de 3 preguntas que le hice, pero solamente como para tantear terreno, ¿sí? Para ver qué tanto ustedes saben de este tema. A veces ocurre que con materias de calificación de enfermedad profesional es algo que muy pocas personas saben, o esa era mi impresión. Entonces me gustaría también que pudieran contestar estas 3 preguntas que yo les dejé, que puedan sacar entonces su teléfono y escanear el código QR, que se los voy a poner acá más grande para que lo puedan ver, que lo puedan escanear y que puedan responder estas 3 preguntas que son de alternativas donde ustedes pueden específicamente señalar, ¿sí? ¿Qué tanto saben de esta materia, por un lado? Por otro lado, ¿qué tanto, cómo encuentran que está esta temática desarrollada en Chile y cuánto sienten que ha avanzado el país en esta materia? ¿Sí? ¿Cómo sienten que han sido los desarrollos a nivel país? Entonces, a medida que van escaneando, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo se escanea? Sacan el teléfono, ¿sí? Y ahí pueden ocupar lo que se llama la aplicación Google Lens y ahí lo pueden escanear específicamente, ¿sí? Si tienen algún problema, entonces para poder ingresar, ahí por último vamos viendo que se van contestando. Ya tenemos 30 respuestas y somos 160, así es que de a poquito vamos, 36, de a poquito vamos subiendo. Si tienen algún problema, no pueden escribir la respuesta en el chat también. No sabe cómo escanear. El teléfono, no sé si tienen un... Yo no estoy sin teléfono. No hay problema, lo vamos... Sí, no se preocupe. Ah, perfecto. Voy a poner el chat en eso. Sí, yo voy a copiar entonces el link. Sí, ahí está. Se lo acabo de dejar en el chat para que puedan responder. Bueno, perfecto. Ya vamos un poquito más, como un tercio de los que estamos conectados el día de hoy, así que voy a esperar un par de segunditos, aparte de las personas que estaban con problemas de escanear. No sé si ya habrán podido. Ay, sí, parece que sí. Perfecto, genial. Alonso, Andrea, súper, genial, Matías. Perfecto. Excelente, gracias, Pamela. Sí, ahí vamos subiendo y ya como tenemos la mitad, bueno, vamos viendo que es primero que todo, la primera pregunta que es, bueno, ¿qué tanto saben? Y eso, de cierta forma, lo bueno de que ustedes también, que está bien que no sepan, o que hayan pocos que sepan, o que digan que sepan nada, poco al respecto, que es como la tendencia principal, y después algunos que dicen como algo. O sea, podemos ver que ya la gran mayoría, como 75% o más, dice que están en este ámbito. Entonces, claro, es un tema que a primera instancia tengo entendido que se debiese compartir la presentación y aparte va asociada con la grabación. No sé si Javiera podría responder en el chat si algo distinto. ¿Sí? Pero claro, aquí tenemos un tema que es bien importante, que
efectivamente el proceso de calificación de patologías mentales es algo que ya en Chile, si bien se ha venido trabajando desde hace tiempo, ¿sí? Desde el 2012 específicamente, que hay ciertos lineamientos de parte de la Superintendencia de Seguridad Social en este ámbito, en patologías mentales. Pero sigue siendo un tema que es como de nicho, o sea, o es como o personas que trabajan en mutualidad, que les toca trabajar en este tema, o es, es algo que a las personas que están por el otro lado por el lado de las organizaciones, es como que simplemente reciben a un psicólogo o una psicóloga o les ponen una webcam y le dicen, mira, tenemos que hacer esto, pero no sabe, pero la persona que está del otro lado no sabe para qué, por qué hay que hacer esto, cuál es el objetivo. Al final de cuentas, bueno, pensamos, no sé, de que es como que el problema del trabajador, qué es lo que está pasando. Entonces, aquí aparece algo que es súper interesante, que tiene que ver justamente que hay desconocimiento sobre esta temática y que por lo tanto es importante que podamos aprender. Ahora les digo que igual vamos a estar asociados como ciertos aspectos técnicos que hay que estar como revisando. Eh, y em, Aquí lo que también, si se dan cuenta, tiene que ver justamente con esto, con que, claro, cómo han sido los lineamientos que se han desarrollado a nivel de Chile, podemos ver que, o sea, son dado este desconocimiento que hay, que claro, pensamos de que son poco o nada adecuados también, ¿sí? Y ahí es donde también es porque tenemos que ver, bueno, qué es lo que significa esto y es donde tenemos que entender qué es lo que vamos a ver de forma de una pincelada al día de hoy, que está asociado con aspectos técnicos bien, bien importantes, ¿sí? Y esta como pregunta que tiene que ver de cuánto se ha avanzado en Chile, claro, podemos ver un poco que a veces tenemos esta mirada como que nos pasa lamentablemente en Chile, un poco como chaquetera, que nos, como que nos pegamos un poco en eh, nos vamos pegando como coletazos, por ejemplo, zancadillas, que muchas veces no entendemos un poco, bueno, cuál es como el nivel de desarrollo que tenemos en esta materia. Y es un poco también por eso que les quería presentar desde el análisis comparado, bueno, cómo estamos a nivel como país en cuanto han sido los desarrollos a nivel mundial, ¿sí? Y eso es un poco lo que también les quiero como transmitir de cómo estamos hasta el momento. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que partir como viendo es que tomando este contexto de que no sabemos nada, de que tenemos que ver que justamente hay un tema que está asociado a lo que es, cuando estamos hablando de calificación de patología de salud mental, estamos hablando de un tema que hoy por hoy es bastante, que está muy en la palestra en Chile, que tiene que ver con el contexto de las licencias médicas, ¿sí? O sea, que ya desde mayo que estamos hablando, que Ernesto, de este informe que sale desde la Contraloría, que surge, que hay muchos temas de fondos que se están perdiendo en temas em, de pagos de licencias falsas, por ejemplo, de personas que también, aparte de tener acceso a, mientras están con licencias, salieron del país o fueron a casinos. Hay un tema como bien, bien fuerte y que esto también conlleva a que está muy, muy como en boga el poder ocupar de buena forma la licencia. ¿Y qué es lo que tiene que ver entonces? ¿O cuál es el gran objetivo entonces cuando estamos hablando de entregar una licencia médica? O sea, estamos hablando de que una persona que está con con sus capacidades disminuidas, ¿sí? Ya sea por el mundo del trabajo o por el mundo común, que conlleva a que la persona no pueda o que tenga que salir de sus labores para poder obviamente recuperarse, ¿sí? Para poder tener una especie de reposo y luego entonces poder volver. Ese es como el gran objetivo de la licencia médica, ¿sí? Ahora, lamentablemente nos hemos encontrado con esta situación donde tenemos un mal uso de esta licencia y eso también conlleva justamente a situaciones donde estamos hablando, bueno, de ya incluso cuestionar a la persona que está ocupando esta licencia y en especial obviamente con temáticas de salud mental, dado que aquí lo que tenemos en este como noticia que salió hace poco, que es de más encima, dentro de esta licencia falsas o ideológicamente falsas, como se conoce, aquellas ¿cuáles son las que más se utilizaron? Fueron las temas de salud mental. Entonces aquí que nos aparece que que tenemos cierto estigma asociado al tema de la salud mental por un lado, em,
más encima se ve perjudicado porque justamente está vinculado, lo podríamos ver, con temas de discriminación, ¿sí? Y de, incluso de corrupción, que podríamos hablar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender como en el contexto de lo que vamos a revisar, de lo que es el proceso de calificación de enfermedades profesionales? Que cuando estamos hablando de todo esto que ha pasado en Chile, tenemos que entender primero que todo, bueno, cuál es el sistema, cuál es el régimen de salud que tenemos en Chile y que lo que está pasando no es con todas las licencias médicas en general, sino que tiene que ver con lo que ocurre en este dominio, que tiene que ver con el dominio de la salud común. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a entender con lo que es el dominio de la salud común? Tiene que ver con aquellas prestaciones que tienen que ver con el tratamiento médico para efectos de contingencia relacionadas con enfermedades y embarazos, ¿sí? Todo lo que no tenga que ver con algún evento causado por el mundo del trabajo. Y ahí es donde tenemos ciertos prestadores, ustedes ya saben que tenemos sistemas mixtos en Chile, en el sentido de que tenemos FONASA por el mundo público y por otro lado tenemos ciertas ISAPRES que son desde el sistema privado, ¿sí? ¿Y cómo se financia esto? Es que se paga por medio de un 7% de la cotización de las personas, más un copago que tiene que ver con el remanente que queda o el deducible que queda de lo que uno paga por un lado de la cotización versus el valor total de esta prestación médica, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo entonces cuando estamos hablando de este problema que tenemos a nivel de salud, de licencias médicas, con este problema que tenemos actualmente, lo estamos viendo en este mundo y es donde cuando pensamos en temas de licencias médicas, es que vamos a estar pensando como el automático, es que estamos hablando de este sistema en particular, ¿sí? Ahora en Chile tenemos otro sistema que el que vamos a estar revisando el día de hoy en más detalle, que tiene que ver con lo que es la salud laboral y que esto está asociado a justamente lo que es el seguro social contra riesgos vinculados a los accidentes del trabajo y lo que son las enfermedades profesionales. Es decir, aquí estamos hablando de aquellos eventos que ocurren en el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces hablamos, por un lado vamos a tener un sistema común que se hace cargo de las patologías o de los eventos que afectan la salud, por el lado común, ¿sí? No relacionado con el trabajo, y vamos a tener otro que es sistema en Chile, que se rige por la ley 16.744 que, que se hace cargo de los eventos laborales. Y aquí es donde tenemos la diferencia, la primera gran diferencia a considerar, que aquí tenemos, a diferencia del proceso de la FONASA o ISAPRE, que es donde reciben la licencia, y obviamente la puede revisar como un contralor, pero lo que no se hace en este sistema común es poder identificar, bueno, de cuál es el origen o no. ¿Qué es lo que hace habitualmente? Es que ya sea el prestador de salud, el psiquiatra, por ejemplo, el psicólogo, ve si es que esto tiene que ver con un tema común o esto puede pasar a la comisión ya sea de la ISAPRE y ellos pueden determinar, ok, si aceptan o no la licencia, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos en el caso de la salud laboral, que tiene que ver con lo que es la prestación, como frente a un evento que ocurre en el trabajo, ¿sí? Em, Aquí es donde están estos organismos que son los organismos administradores de la ley 16.744 o los organismos de administración delegadas, es decir, como instituciones que deciden ellos hacerse cargo de estas prestaciones y que generan todo lo que tiene que ver con las prestaciones médicas y económicas asociadas a lo que es el evento, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un evento, me caigo en el mundo del trabajo, ¿sí? Esta prestación, por ejemplo, si necesito un yeso, necesito que me transporten, todo esto va a ser pagado gestionado por alguna de estas mutualidades. Ahora, ¿cómo se financia esto? Y aquí es donde es distinta también el mecanismo de pago, es que vamos a tener entonces que esto no lo paga el trabajador directamente, sino que el empleador es quien paga esto, ¿sí? ¿Cómo se paga? Por una cotización del 0,95 por cada trabajador que tiene el empleador, más una cotización adicional diferenciada, que esto se asocia a la tasa de siniestralidad, es decir, el número de accidentes que tiene el lugar, la entidad empleadora, más obviamente el número de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo. Entonces, así es como se financia y a diferencia del sistema de salud común, aquí tenemos que la totalidad de la prestación médica
es financiada por este seguro, es decir, el trabajador no tiene que pagar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que genera? Y dado este sistema en particular, lo que conlleva específicamente es que haya que haber, que es necesario que exista un mayor nivel de eh, protocolización para poder entregar si es que se da o no esta prestación, ¿sí? Y específicamente porque aquí lo que se hace cargo, este seguro tiene que ver con dos tipos de eventos. Por un lado vamos a tener el evento que es de tipo accidentes del trabajo, que este puede ocurrir y que se refiere a cualquier evento agudo, ¿sí? Que sea con causa o ocasión del trabajo, ¿sí? Que le genere una incapacidad o muerte a la persona. Es decir, por ejemplo, alguien está trabajando y en su horario de colación va y qué sé yo, calienta su comida en el microondas está con problema eléctrico, hace un cortocircuito, la persona se electrocuta. Si se dan cuenta, ahí ocurre con ocasión del trabajo. O si es que yo estoy, por ejemplo, desplazándome desde un lugar a otro, tengo una caída y esto conlleva entonces a que tenga ese accidente sea protegido. Ahora, eso tiene que ver si se dan cuenta con ocasión u causa del trabajo y un evento en particular. Lo mismo también podemos hablar como un evento de violencia, o sea, si por ejemplo alguien trabaja, no sé, en una bencinera y sufre un asalto, eso se va a entender que es como un evento de violencia en el trabajo, pero como un accidente del trabajo. Ahora, por otro lado, lo que vamos a tener, y que es lo que se busca hacer cargo este seguro, que tiene que ver con aquellos eventos que están relacionados con las enfermedades profesionales. Y aquí estamos hablando que no es de un evento puntual o un evento agudo, sino que es algo que es sostenido en el tiempo y que lo vamos entonces a ver, por ejemplo, no solamente en temas de salud mental, sino que, por ejemplo, piensen en lo que se llama la silicosis, donde no es que la persona tenga un deterioro de su capacidad pulmonar eh, por un evento de estar solamente abrido, no sé, por ejemplo, una faena minera, sino que es porque estuvo trabajando mucho tiempo en una faena minera y eso genera obviamente esta silicosis que está asociada a una disminución de la capacidad pulmonar. Lo mismo tenemos entonces con temas de salud mental, de que aquí es la exposición constante a un agente de riesgo, que van a ser los agentes de riesgo llamados como riesgos psicosociales, que es la organización del trabajo, lo que conlleva que la persona se enferme, ¿sí? Que tenga una depresión, un trastorno ansioso, etcétera. Ahora, aquí, ¿cuál es el tema y que es sumamente importante y que por eso se los puse aquí me faltó hasta destacarlo, subrayarlo, pero que tiene que ver con este concepto de causalidad directa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es de que el trastorno depresivo o la ansiedad tiene que, para poder ser pagada por este sistema de salud laboral, tiene que ser causado directamente por el trabajo. Entonces ahí es donde les decía, hay como esta diferencia que tenemos entre el sistema de salud común, que es donde, por ejemplo, el prestador o la comisión médica establece, hace un análisis de lo que ocurre, pero claro, no se va específicamente, por ejemplo, a verificar, ok, no, es que si la persona se está separando, por ejemplo, está pasando de un duelo, no se hace ese análisis. En cambio, cuando uno va a la mutualidad, a un organismo administrador, por eso se tiene que hacer este proceso de calificación de enfermedad profesional, porque se establece esta cláusula que está asociada con que tiene que haber una causalidad directa, ¿sí? Entre agentes de riesgo, entre el lugar de trabajo, con lo que le está pasando al trabajador, ¿sí? Em, y esto implica entonces que vamos a tener, y por eso les decía anteriormente, que esto conlleva, si uno ve como en términos de estadísticas a nivel de Chile, que un poco lo que podemos ver acá es que efectivamente en lo que ocurrió el año 2023 y 2024, que podemos ver que en general la población chilena suele atenderse sus necesidades, sus temáticas de salud, suelen ocurrir más bien en el sistema de salud común. O sea, podemos ver que el número de licencias que se emitieron, por ejemplo, en el año 2024, fueron casi 8 millones de licencias. En contraste con lo que podemos ver, por ejemplo, con lo que son las licencias de accidente del trabajo, de trayecto, que aquí tenemos que fueron menos de 100.000
licencias que se tramitaron en el año 2024. O sea, hay una diferencia, pero también tiene que ver porque, y un poco lo que pasó al inicio, que es como, bueno, hay pocas personas que, primero que todo, conocen este sistema de salud laboral, por un lado, y que más encima cuando estamos hablando de, por ejemplo, temas de salud mental, aún así, vemos que esto está más asociado a, bueno, a algo como más generalizado de las personas, a como una condición individual, y no se suele ver mucho también cuáles son las causas que están asociadas. Entonces, no se suele ver, bueno, cómo es que está influyendo el mundo del trabajo, por ejemplo. Entonces, claro, perfectamente una persona puede estar viviendo una depresión, pero ¿qué es lo que no se está generando muchas veces? O lo que hay es desconocimiento y que no se pregunta al momento de hacer todo lo que tiene que ver con el proceso clínico es, bueno, ¿desde dónde viene esto? ¿Sí? Y eso un poco, por ejemplo, los que están como en el área más bien clínica del mundo de la psicología y de la salud mental, es que, claro, nos dedicamos como a tratar la patología, ¿sí? El trastorno depresivo, la ansiedad, etcétera. Todo eso se pone el foco, pero no se ve de dónde está el origen. ¿Sí? Y eso obviamente uno puede también ver, y estos son estudios que vienen desde 2015 que ha realizado el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social, que es donde ocurre lo que es la subnotificación, por un lado, de enfermedades profesionales en general, no solamente hablo de salud mental, y también termina ocurriendo esto de lo que se llaman los subsidios cruzados, ¿sí? ¿Qué refiere en esto? Como estábamos hablando de seguros, que el seguro de salud común termina cubriendo, y por eso es que es un subsidio cruzado, porque se cruza y se hace cargo entonces de problemáticas que debiesen venir del sistema de salud laboral. O sea, se dan cuenta, y por eso es de que el Estado de Chile ha avanzado tremendamente como en poder implementar aspectos que se puedan hacer cargo de esta temática. Ahora, y esto también, independiente de que tengamos una proporción que, si se encuentra, es tremendamente más significativa en el mundo de la salud común en contraste con el tema de la salud laboral, aún así vemos de que también el tema de la salud mental en Chile es un gran tema. O sea, por ejemplo, de un total de 900, casi 9.200 licencias que se tramitaron en el 2024 en temas de enfermedades profesionales, podemos ver que el 72% fueron de enfermedades vinculadas a temas de salud mental. Y que esto también tiene que ver con el número de reposos, de días de perdidos o días de reposo que también están asociados, que podemos ver que si bien había una baja sostenida en el tiempo, o sea, de que por ejemplo en 2022 fueron casi 52 días en promedio una licencia de salud mental, esto ha bajado igual significativamente a casi 40 el año pasado. Entonces, igual podemos ver de que es un tema importante, de que es el tema que tenemos hoy por hoy, pero como les decía anteriormente, lo que surge es que hay que entregar, hay que tener procesos necesarios para poder ver si es que se puede dar esa prestación o no. Desde ahí es donde surge como esta importancia del tema del proceso de calificación de patología de salud mental en particular. Ahora, lo que vemos es que hay que entender que aún a pesar del problema que tenemos en materia de licencia médica en Chile en general, y que uno puede decir, no, es que el tema de la salud mental es fraudulenta inclusive, si uno ve, por ejemplo, reportes de la OSDE en temas de salud mental, este es un reporte que se llama Fitter Mind, Fitter Job, que se lo pueden descargar desde la página de la OCDE, que tiene una sección bien dedicada a lo que es salud mental y trabajo, es que nos aparece de que aunque estemos ocupando mal las licencias o podemos tener este juicio, es que hay implicancia el salir con el que uno esté con un tema de salud mental, ya sea salud mental común o laboral, igual está asociado a ciertas temáticas. Por ejemplo, aquí yo solamente les puse temáticas vinculadas a la discriminación, al estigma asociado a tener un tema de salud mental, donde, por ejemplo, aquí en la encuesta que hizo la OCDE en el año 2020 aparecía de que, por ejemplo, aquí Chile, más del 40% de las personas dice de que si alguien que tiene un tema de salud mental dicen que no debiese trabajar, por ejemplo, en el mundo público, ¿sí? No, en labores públicas.
O lo mismo, por ejemplo, de que no se considera, de que incluso el 70% de los chilenos que fueron encuestados acá en el 2020 decían de que, por ejemplo, el tema de de consultar por temas de salud mental era una señal de fortaleza. De aquí, si se dan cuenta, el 70% dicen que no. Y por el contrario, de que la salud mental no es una enfermedad como cualquier otra. O sea, parece que aquí Chile, dentro de los países de la OECD, a nivel individual, sufren un tema de estigmatización las personas que sufren este tipo de situaciones y que esto obviamente está asociado también a problemáticas como el tener también altos niveles de salud mental afecta también a el gasto público de los países, y aquí ustedes pueden ver que también reporta en este informe la OECD de que efectivamente de que las personas que tienen algún tema de salud mental, ya sea severo o mediano, requieren mayor apoyo de beneficios sociales, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que muestra es de que aquí en Chile pasamos del 40% de la población que tiene algún tema de salud mental, ya sea grave o moderado, requiere algún tipo de beneficio en contraste con el resto de la población que tiene acceso a un 20%, o sea, un 20% de la población ocupa un tipo de beneficio, ¿sí? Y incluso si nos vamos a otros países, podemos ver que, por ejemplo, en Dinamarca, el 70% de las personas que tienen algún tipo de problemática de salud mental requiere algún tipo de asistencia social. Ahí pueden ver también qué tipo de asistencia social. Entonces, lo que nos aparece entonces desde este desafío es cómo nos hacemos cargo. O sea, tenemos un tema en Chile de que si se dan cuenta de licencias médicas, tenemos sistemas que conversan, ¿sí? Y que lo que no les mencionaba anteriormente en la ley anterior es que estos sistemas igual conversan. O sea, si es que mi licencia es rechazada en el sistema común por lo que es el artículo 77 bis de la ley 17.744, esta licencia pasa a salud laboral, es decir, si es que digo que, oye, como prestador que esto es laboral, lo mando así a que las prestaciones tienen que continuar en el mundo laboral o viceversa. La mutualidad puede decir, mira, sabes que esta enfermedad o evento no es laboral, por lo tanto lo mando a lo que es el mundo común. Entonces ahí también ocurre un tema, y en especial en el potencial sensible como la salud mental, que ocurre incluso, uno podría decir, como un cierto pimponeo, o sea, de que estoy acá, estoy partiendo con mi tratamiento en el mundo común, me dicen que no, me mandan a la mutualidad me dice que no. Después yo tengo que ir a reclamar a la Superintendencia de Seguridad Social para que me puedan aceptar esto. Entonces ahí también hay otra problemática que podemos tener en Chile de cómo se va estructurando entonces otro desafío, no solamente que tenemos muchas licencias y que estas licencias pueden ser cuestionadas, sino que también el procedimiento de poder dar acceso a las personas que requieran una licencia en temáticas de salud mental en particular y en salud en general. ¿Sí? Y ahí es donde aparece esta declaración que fue por general lo que es el Special Reporter de las Naciones Unidas, donde se establece este círculo vicioso que hay entre pobreza, trabajo precario y problemáticas de salud mental. O sea, dado que tenemos problemas de salud mental, las personas que están en esta condición optan obviamente por trabajos que son más precarios, que son más inestables, que tienen menor protección social y por lo tanto conlleva de que la pobreza se perpetúe y obviamente que los problemas de salud mental se perpetúen. Y ahí es donde tenemos entonces un círculo vicioso que lamentablemente genera que una mayor desprotección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos podemos hacer cargo de esta problemática? Y es donde aparece el desafío em, que nos viene a plantear los lineamientos internacionales en materia de salud mental. Es que eh, sí, es que nos indica que no es solamente como hacernos cargo desde la prestación médica, ¿sí? Sino que lo que nos busca, por ejemplo, lo que dice la OCDE en su recomendación del Consejo Legal, que es donde nos establece que tenemos que generar un sistema, una mirada intersectorial al final de cuentas de lo que es la salud mental, de que las regulaciones, por ejemplo, tengan esta mirada integral donde no solamente sea
la prestación médica, sino que también que se considere, por ejemplo, los procesos de inclusión social, de empleabilidad, de, por ejemplo, en Chile lo que son las OMIL, las Oficinas Municipales de Inserción Laboral, de cómo considerar las personas con alguna problemática de salud mental y al mismo tiempo como de facilitar el proceso de el mundo de la educación, facilitar entonces la transición del mundo de la educación al mundo del trabajo. Ahora, y en lo que nos compete a nosotros el día de hoy, de también generar que los lugares de trabajo promuevan la salud mental y que obviamente tengamos condiciones laborales, como les decía anteriormente, que no causen estas patologías. Ahora, ¿cómo se logra esto? Es donde tiene que ver justamente con lo que es las recomendaciones que vienen de la OMS y de la Organización Mundial de la Salud y lo que es la Organización Internacional del Trabajo, donde tienen que haber por lo menos a nivel de política pública y a nivel de regulaciones que hayan por lo menos tres grandes aspectos. O sea, por un lado, aspectos que sean preventivos, es decir, que se generen, por ejemplo, regulaciones en materia de que las organizaciones gestionen sus condiciones laborales, en temas de promoción, de, por ejemplo, hacernos cargo de este estigma y de que, por ejemplo, que las jefaturas entiendan que no solamente un problema del trabajador, que una persona conflictiva, por ejemplo, sino que poder también sensibilizar en cuál es el rol que ellos tienen en materia de salud mental y de, también de entregar herramientas a las personas que para que puedan tener una mejor salud mental, pero por un lado también en aspectos de apoyo. ¿Sí? Y ahí es donde también nuevamente nos insertamos, que las personas que tienen alguna problemática en esta temática puedan recibir cierto acompañamiento, ¿sí? Y desde ahí entonces que surge entonces esta necesidad que los países puedan tener lineamientos, puedan tener regulaciones en no solamente hacernos cargo de aspectos preventivos, que es lo que se ha invitado a las organizaciones que realicen por medio, por ejemplo, de la implementación de lo que es el CLSM, sino que también en aspectos de, bueno, ¿qué hacemos o qué apoyo brindamos a las personas que lo están pasando mal, que están teniendo alguna problemática de salud mental producto de su trabajo? Entonces, aquí es donde aparecen aspectos, por ejemplo, donde tienen que ver con temáticas de incluir, por ejemplo, las patologías de salud mental con, con lo que es el listado de enfermedades profesionales. Eso aparece como un mínimo, un test de que debiesen tener los países. El tema también de tener programas de retorno al trabajo, en especial cuando estamos hablando de periodos extendidos, de más de 90 días, por ejemplo, cuando alguien ya tiene más de licencias extendidas que eh, genera obviamente una pérdida de capacidad, de que uno necesita cierto acompañamiento para volver al trabajo. Bueno, que también hayan esos acompañamientos, así como readecuación. O sea, si ya vimos que el lugar de trabajo nos generó cierta incapacidad, obviamente tenemos que hacer las readecuaciones para que esto no vuelva a pasar tanto a la persona en particular como como a los otros trabajadores. Y eso es lo que, por ejemplo, se llaman los programas de vigilancia epidemiológico y específicamente programa de vigilancia del ambiente de trabajo. ¿Sí? En el curso vamos a ver cuáles son los tipos de programas de vigilancia en materia de salud ocupacional, pero aquí es donde tiene que ver con la readecuación del puesto de trabajo, de cómo poder generar entonces em, lugares de trabajo que si ya vimos que generaron un daño, bueno, desde este enfoque preventivo que, como reactivo preventivo, por así decirlo, cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar. ¿Sí? Esto no solamente en salud mental, imagínenselo, por ejemplo, puede ser también en temas que ocurre también en cualquier ámbito de la salud, nuevamente. Por ejemplo, si ocurre voy a salir del ámbito de las enfermedades profesionales, pero de accidente. Imagínense, no sé, vamos al casino de nuestra empresa y se ocupó un ingrediente que estaba podrido, por ejemplo, en mal estado, y todos terminamos enfermos por haber comido un alimento no en buenas condiciones. Entonces, ahí lo que se busca justamente esta readecuación y programas de vigilancia es, bueno, ¿qué podemos hacer como organización para que no volvamos a tener, por ejemplo, productos en mal estado? Obviamente chequear el tema de, no sé, de la fecha de vencimiento del producto que estamos ocupando, revisar, por ejemplo, que no haya contaminación cruzada, ese tipo de aspectos que podemos hacer de
para que no vuelva a pasar. O sea, ya ocurrió un evento, pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Sí? Y ahí es donde viene esta patita tanto de entregar el tratamiento médico, pero por otro lado también lo que tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Ahora, desde aquí venía un poco la pregunta que yo le hacía de cuánto han sido como los avances que ha tenido Chile en este ámbito y que, claro, lamentablemente es muy de nicho y por eso un poco les quise como bombardear en esta lámina con todo lo que ha venido haciendo Chile, que ocurre en temas de salud mental laboral, que uno podría plantearlo como en esta línea de tiempo que viene desde el 2006, cuando, por ejemplo, les decía que esta importancia que dice la OMS en el 2022 de poder incluir lo que son patologías de salud mental en listados de enfermedades profesionales, porque así aseguramos que, por ejemplo, que los seguros de compensación de discapacidad laboral, ¿sí? Lo que hablamos, por ejemplo, de las mutualidades al inicio, puedan pagar esto, ¿sí? Que los empleadores puedan pagar este tipo de compensaciones. Por eso es tan importante incluirlo. No es algo como hacerlo porque sea bonito, ¿sí? Sino que tiene ciertas implicancias de que al poner patología de salud mental en el listado de enfermedades profesionales, estamos diciendo que los empleadores, si es que se identifica en estas, ellos tienen que asumir cierta compensación, ¿sí? Y que obviamente tienen que hacer estas intervenciones que yo les decía, reactivas, preventivas en caso de identificarse. Entonces, en Chile, el primer como hito que podemos identificar es en la actualización del decreto 109 en el año 2006 con la incorporación de la neurosis laboral. Es como bien freudiano y bien antiguo el concepto, pero desde ahí es que ya partimos nuestro camino en Chile con el tema de la incorporación de la salud mental en ámbitos de salud ocupacional. Luego ya el siguiente paso que tenemos tiene que ver con lo que es un protocolo de calificación de enfermedades profesionales, es decir, poder determinar, bueno, esto que les decía anteriormente, esta causalidad directa entre trabajo y enfermedad. Hay un protocolo específico que les decía que es lo que vamos a revisar en este curso y que esto la Superintendencia de Seguridad Social lo viene trabajando desde el 2012, lo ha actualizado en distintas ocasiones y es por medio de este protocolo es el procedimiento que tienen que seguir los organismos administradores para poder decir si es que es laboral o no. Como les digo, si es laboral, ellos dan la prestación médica y las prestaciones económicas, si no, aplican este artículo, el 77 bis, y se deriva entonces al sistema de la salud común. Además de esto, también entonces tenemos como protocolos de vigilancia de la salud mental, ¿sí? Que lo que es el riesgo psicosocial es que también desde el 2013 se ha venido trabajando en este ámbito, em, que es donde se establecen las acciones que tienen que hacer los empleadores para poder prevenir enfermedades profesionales de salud mental. Además, tenemos entonces guías que estas no son de índole como obligatorias, pero sí son guías de qué es lo que pueden hacer los empleadores que la desarrolló el Instituto de Salud Pública el 2020 en materia de reintegro laboral. Cuando tenemos una licencia, ya sea extendida de salud mental, por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la persona que sufrió este tipo de eventos, pueda tener un reintegro paulatino, cosa de que no sea iatrogénica esta vuelta al trabajo? Es decir, que vuelva y como dado que siguen las mismas condiciones, se vuelva entonces como a enfermar. ¿No? ¿Cómo podemos generar un proceso de reintegro laboral? Y también, bueno, las actualizaciones que ha realizado Chile en materia de violencia y acoso laboral desde la ratificación del convenio 190, pero también en materia de ya lo que es incorporación incluso como de discriminación específicamente con minorías sexuales LGBTI específicamente. Y también lo que ya es como lo más reciente, que es la asistencia técnica que tienen que realizar los organismos administradores de la ley 10.744 en materia de prevención del suicidio laboral, ¿sí? O sea, no solamente como de gestionar nuevamente en materia preventiva, de sensibilizar, sino que también de, bueno, si estamos haciendo una detección temprana, de poder entregar el apoyo y el acompañamiento a las personas que están presentando algún riesgo de suicidio, específicamente y considerando también las altas tasas que tenemos en Chile. Ahora, uno podría decir, claro, que efectivamente ha sido harto el avance que ha tenido Chile, y con esto un poco lo que quería cerrar el día de hoy, que es justamente lo que me encuentro en estos momentos, que en un proyecto de investigación que estamos revisando
los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en 40 países del mundo, sí, dentro de ellos Chile, pero como pueden ver de los 5 continentes del mundo, ingresos altos, medios y bajos, etcétera. Y lo que dentro de, de un capítulo que estamos realizando justamente tiene que ver en materia de salud mental. No me voy a ver como en la parte preventiva, sino que como estamos hablando de temas de calificación de enfermedades profesionales, podemos ver que un avance que no solamente ha tenido Chile, sino que en particular Latinoamérica en general, en comparación al resto del mundo, en avanzar en esta temática, que es el punto de partida, de incorporar las enfermedades mentales dentro del listado de enfermedades profesionales. O sea, eso es como el punto basal, que Chile ya de hace rato que lo tiene, como les decía. Segundo, es tener un protocolo de calificación, de poder decir si es que las patologías son de origen laboral o son de origen común, ¿sí? Aquí es donde dentro de estos 40 países que se ha revisado, solamente dos países en el mundo lo tienen, que es Chile y Colombia. Ahora, también tiene que ver con cómo funcionan los distintos sistemas y seguros de salud en general, de sistemas de seguridad social, de protección social, de estados de bienestar, etcétera, y que Chile y Colombia, por la especificidad de esta dicotomía que tenemos entre un seguro común y un seguro de salud común y un seguro de salud laboral, implica que necesiten estos países de poder tener procedimientos para poder decir si efectivamente esto es de origen laboral o es de origen común. Entonces, eso también aparece como que esté normado, es un gran avance también para el país. Y en materia de reintegro laboral, aquí es donde yo me atrevería a decir de que si bien Chile aparece como uno de los países que ha tenido, que por ejemplo el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales se mandata a que los organismos administradores tengan que incorporar en un programa de reintegro laboral y como les decía, hay una guía sobre esto, pero aún así en la experiencia que uno ve como en práctica es, bueno, ¿qué ocurre en la práctica? No mucho, ¿sí? Es como termina ocurriendo, bueno, es que el trabajador es un cacho, que son licencias que vuelve el trabajador, después vuelve a salir con licencia a los pocos días, o se negocia alguna salida, lamentablemente, y eso, como veíamos, perpetúa entonces este círculo vicioso de precariedad tanto laboral como precariedad social. Entonces, aquí y una de las cosas que también vamos a ir revisando es poder generar programas de acompañamiento a las personas que sufren algún tipo de afección a su salud mental, como lo han hecho otros países, donde podemos ver quizás, por ejemplo, el ejemplo de Finlandia y el de Países Bajos, como los ejemplos, y el de Alemania también, como aquellos países que más han avanzado en poder generar programas de reintegro laboral, ¿sí? En tenerlos más procedimentados, poner obligaciones específicas al empleador, al trabajador y también a lo que se llaman los reintegradores, que se hacen cargo de la discapacidad. Y desde ahí es cómo podemos tomar esa experiencia para poder incorporarla a nuestra realidad laboral, entendiendo de que también aquí en Chile es un seguro el que se hace cargo del pago de esta licencia médica, en contraste con lo que ocurre en países europeos y desarrollados, donde es el empleador el que tiene que pagar directamente este uso de licencia. Entonces ahí también genera que el empleador también tiene una mayor motivación de que, bueno, si es que la persona vuelve a salir con una licencia, significa entonces de que es un costo también y por lo tanto tiene una mayor motivación de generar buenos programas de reintegro. En cambio acá en Chile lamentablemente es como, bueno, es problema, no es problema mío, es problema de salud común o es problema de la mutualidad, ellos pagarán y ahí es donde genera también una barrera a poder generar programas de reintegro laboral que sean efectivos. ¿Sí? Eh, Voy revisando. ¿Y qué sucede con las neurodivergencias? Espera. Sí, voy a tomar entonces algunas preguntas que van surgiendo acá. Em, que claro, de que aquí es donde ocurre de que las neurodivergencias, solamente como para que lo puedan ir atajando, claro, el acompañamiento, que hasta lo vamos a ver entonces que es una condición de base, ¿sí? O sea, que es algo que la persona tiene una situación de ya sea trastorno espectro autista o TDA, etcétera. Entonces, claro, cualquier tratamiento que sea necesario para una persona con alguna característica de neurodivergencia,
obviamente es acompañado por lo que es el sistema de salud común. No obstante, si es que una persona con neurodivergencia se ve como cualquier otra persona, si tiene alguna problemática de salud mental, porque tiene algún tema de depresión, porque sufre acoso, por ejemplo, por, no sé, por tener trastornos por ejemplo, una persona que por trastorno de déficit atencional no puede poner atención, está constantemente cometiendo errores, por ejemplo, en su trabajo, sufre discriminación, lo están retando constantemente, recibe gritos, lo molestan incluso en su puesto de trabajo, bueno, y sufre una depresión al respecto, eso puede entonces, lo que es ya la consecuencia, ¿sí? De este trastorno de ansiedad o la depresión en particular que esta persona puede sufrir, eso es lo que es tratado por el sistema de salud laboral. Y ahí es donde también entonces genera, también uno lo podría ver, que también es otra de las barreras que nos ocurre en Chile de tener esto como sistemas separados, de que, claro, uno se hace cargo de el tema de neurodivergencia por un lado, y ahí el sistema de salud laboral se haría cargo solamente de los efectos que ocurren en el trabajo. Entonces, sí puede conllevar de que se requiera como una mirada integral donde se tomen estos dos aspectos. Lamentablemente tenemos estas diferencias que no solamente ocurren en temas de salud mental, sino que también ocurren en otras temáticas, por ejemplo, en músculo esquelético. O sea, uno se afecta, por ejemplo, el manguito rotador de este brazo y como mecanismo compensatorio ocupa mal otro brazo, por ejemplo. Pero claro, ahí es donde tenemos ese tipo de situaciones que nos invita entonces a tener una mirada integral, que es donde es lo que ha ido avanzando entonces en otros países en el mundo, que es de poder integrar, de que la prestación médica la toma un solo sistema, por ejemplo en Reino Unido lo que el NHS, el National Health Service, pero lo que tiene que ver con quién paga esto cambia en función del origen, ¿sí? Y ahí es donde cambia el tema de la prestación. Em, sí, eh, Perfecto. Entonces, eso, bueno, vamos en honor al tiempo, claro, estamos. Lo que les quería entonces como invitar, porque ahí es donde yo veo, es justamente como que aparecen hartas dudas, consulta de las neurodivergencias, veo el tema de, por ejemplo, no es que las mutualidades como que ellos manejan son juez y parte, ahí también un tema importante similar que en estos momentos está justamente una reforma en la Cámara de diputados en el Congreso en estos momentos de poder reformar el proceso, de que ya no solamente sean las mutualidades quienes estén a cargo del proceso de calificación, por todo lo que ustedes también mencionan en el chat, efectivamente hay avance. Entonces, aquí es lo que, dado esto que hablábamos al inicio, esta encuesta que yo les hacía, preguntarles si pueden poner como en el chat, bueno, ¿qué desafíos ustedes han tenido actualmente en materia de calificación de patologías mentales laborales? ¿Con qué se han topado, dada su experiencia? Sí, yo les planteé varios desafíos. ¿Qué creen ustedes antes de que podamos pasar a la ronda de preguntas? ¿Sí? Si no tienen ningún desafío, si para ustedes el desafío es aprender también, a interiorizarnos, como les decía. Claro, calificaron como común apelar a suceso laboral, pero ha sido un suplicio en el IST. Eh, Eso también es un desafío de cómo poder aprender, ¿sí? Es muy técnico y después, claro, y puede ocurrir de que yo apelo, por ejemplo, a la suceso, la misma suceso me dice que no, igual hay otras instancias de que yo, por ejemplo, puedo poner un recurso de nulidad, pero ya en tribunales, ¿sí? Para poder pedir eso, pero hay todo también una burocracia al respecto. Hay también temas de expectativas de los trabajadores, es decir, de que, claro, si van a tener o no acceso, porque aquí también hay un tema que es muy sensible, como les decía, o sea, no es solamente como la prestación médica, la prestación económica, el tema vocacional, sino que también ocurre como el tema del tratamiento, de que el estar aquí, una de las cosas que también identifiqué bastante, que apareció mucho en mi estudio doctoral que revisé el proceso, el sistema en Chile, es que justamente aparecía que esto de estar como de un lado a otro genera que uno termine al final de cuentas abandonando el tratamiento o, bueno, sabes que me tienen ya tanto que ya no quiero que en la mutualidad me sigan hablando, quiero en verdad curarme. Esa es mi preocupación en algunos casos.
y conlleva esto, como les decía, como de subnotificación de patologías, lamentablemente, que es lo que dice aquí la Valentina, que no, perdón, que decía Roberto, por ejemplo, de que, claro, o sea, me lo vuelven a calificar como laboral, pero la mutualidad no quiere darme el tratamiento, etcétera. Entonces, también hay aspectos como bien importantes como a nivel de persona que van a ocurrir. ¿Sí? Eso. Eh, y claro, ocurren casos donde y ahí es donde vamos a también ver que lo que temáticas de readecuación de puestos de trabajo, diagnosticar mejor, vamos a ver el tema de los diagnósticos asociados. Perfecto. Bueno, hay hartas dudas que están surgiendo y desde ahí, bueno, darle el pase a Javier ahora que vamos a tener el espacio entonces para las preguntas que puedan tener de lo que hemos revisado el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, por la Mm, exposición. Ahora entonces mm, nos vamos a ir a la ronda de preguntas. mm, Tenemos tiempo para hacer tres preguntas, así que la idea es que levanten mm. la mano y yo les voy a ir permitiendo que puedan activar su micrófono. Vamos a partir por mientras con Nicolás. Ahí levanten la manito nomás, sí, los que alcanzan. Hola, ¿se Sí. escucha? Sí, te escuchamos, Nicolás. Sí, mira, me interesó este Mm, seminario mm, porque me pasó una situación en donde yo envié a una trabajadora, una profesora que sacó mm, un niño, ¿cierto?, de una basura que estaba rebuscando una mm, cosa con la que estaba lanzándola a los mm, compañeros. Y bueno, resulta que fue la mamá a acusar como un maltrato, mm, y no le gustó el procedimiento que hizo la escuela, así que fue a mm. Carabineros y se llevaron detenida a la profesora por el tema de Mm, flagrancia y menor de edad. Entonces, lo que yo veo que hay una desprotección tremenda a los trabajadores, porque resulta que la mandé a la mm, Mutual y Mutual mm, realmente no tiene una calificación para este tipo de incidentes como relacionados más propio a la salud mental. Porque resulta que al otro día, ¿cierto? Cuando ya la soltaron del calabozo y fue a la Mutual, Mutual mm, la devolvió al día siguiente a trabajar. Entonces, mm, y obviamente yo como psicólogo, ¿cierto? Directivo y todo, me doy cuenta que está en evidente alteración, que es un tema que nacional, que una profesora, ¿cierto?, termine mm, por corregir un asunto de un niño, termine en un calabozo, ¿cierto? Mi pregunta es si esto se va a hacer algo al respecto, si hay alguna categorización posible, porque así viendo como lo que tú presentas, no mm, califica ni como accidente de trabajo ni como enfermedad profesional, entonces mm, realmente hay como un cajón donde pueda caber este tipo de situaciones que yo veo que son cada vez más comunes. ¿Y qué pasa? Que la gente termina yendo al sistema privado a buscar su licencia porque en realidad no hay una respuesta desde el mundo laboral, sino que incluso vuelve el mismo problema del sistema y te dice, bueno, usted con la suceso hágase cargo desde su propia institucionalidad. Entonces mi pregunta va hacia allá, ¿y cómo se está pensando resolver eso? Tú mencionaste un tema de una ley por ahí. sí, sí, hay dos cosas que ahí también es súper importante que a veces se piensa que el tema de salud mental es solamente en materia de enfermedad profesional, que claro, hoy el día de hoy lo marcamos en eso porque es lo que más está marcado, ¿sí? Ahora, y aquí es donde también tenemos que volver a la definición inicial que tenemos acá, que es justamente que accidentes del trabajo, y aquí da independiente el diagnóstico o la consecuencia de que conlleva, ya puede ser desde pero aquí lo que, si uno lo ve específicamente, es que este evento, que fue un evento puntual, ¿sí? No es que una exposición constante, sino que es más bien un evento al que gatilla una afección a la salud mental, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que, por un lado, eso? Y ahí la Superintendencia de Seguridad Social ya ha enmarcado, y de hecho, si uno lo ve como en la sección de lo que es el compendio legal de la Superintendencia de Seguridad Social, habla de eventos como y da ejemplos específicos de eventos puntuales que pudiesen afectar la salud mental. Obviamente, quizás el que tú lo planteas, Nicolás, no aparece porque obviamente no es taxonómico, es decir, como que no es cerrado el listado de eventos, pero uno lo puede pensar, por ejemplo, y que sí aparecen en este aspecto, que es, por ejemplo, vivenciar el fallecimiento de un trabajador. ¿Sí? Y eso, si te das cuenta, como que quizás yo no me vi afectado eh, como mi integridad física no se ve afectada, pero sí yo puedo tener alguna afectación de salud mental por haber vivenciado esto.
Lo mismo es en lo que señalas tú, Nicolás, en este caso por lo que veo. Entonces, claro, ahí se podría evidenciar por un lado, y aquí sí bien importante tener en consideración es el tema de la afectación, ¿sí? O si hubo afectación o no a la salud. Y eso es un tema como a considerar, ¿sí? Si es que la persona todavía está afectada, pero por otro lado, ¿sí? Que lamentablemente ocurre, y en particular en este tema, como de temas de violencia, que aquí está muy vinculado con lo que son por un lado, temas de relaciones laborales o temas más bien que uno podría hablar como de aspectos judiciales. Y ahí es donde viene como claro, de qué se puede hacer cargo, ¿no? Y este seguro, claro, se hace cargo de temas médicos. Si hay otros aspectos, como por ejemplo acompañamiento legales, de que hay que hacer, por ejemplo, una denuncia en tribunales porque hay que proteger al trabajador, pero ya no son temas médicos, lamentablemente, sino que son más bien como otro tipo de protecciones, ahí es donde uno tiene que verlo por otras vías. Entonces ahí es donde no solamente como cerrarnos a que tiene que ser como de un mecanismo, sino que tienen que conversar los distintos como sistemas que tenemos a nivel nacional, por un lado. Y por otro lado, lo que tú preguntabas, Nicolás, que efectivamente lo que se está en estos momentos como en revisión legislativa es poder sacarles a los organismos administradores y poner un ente intermedio que estaría súper vigilado por la Superintendencia de Seguridad Social, que estaría que estaría encargado de la calificación de enfermedades y de accidentes laborales. ¿Sí? Eso, no sé si con eso te respondo la pregunta, Nicolás. Mm, A continuación, tenemos tiempo para dos sí. preguntitas más, así que quien tenga una consulta, levante la manito. Mm, ah, ahora, sí, lo que veo también como un remedio es que, claro, uno también pudiese, quizá que voy a hacer como medio abogado del diablo con temas de, como sistemas de mutualidad, en el sentido de claro que se lava las manos, uno podría como tener este foco, pero igual también hay que entender que, y eso es lo que se busca con este, bueno, con el seminario del día de hoy también, pero también con el curso que va a ser más en particular, de poder entender entonces cómo está estructurado como el sistema de seguridad social y que ahí es de donde vamos a tener que quizás ver, bueno, de qué permite o no hacerse cargo, donde como que un poco que claro, esta dicotomización de la salud, por un lado, es que es lo que nos puede conllevar como a estas diferencias o como de que, claro, seas como que si bien sirvió en su momento, o sea, tienen que pensar que esta ley surgió en el año 68, que las mutualidades surgen en el año 50, 60, entonces era con otro tipo de problemáticas que teníamos y que es donde el desafío que tenemos hoy por hoy de que ya no estamos hablando de temas de accidente o de que era como bien fácil de determinar, ok, antes sí, o sea, como que esto pasó en el trabajo o esto es del mundo. No, nos hace un desafío de poder mirar como la mirada integral y que los sistemas de no solamente de salud, sino de que la seguridad social en general tengan una mirada más bien integral del ser humano. Eso. Pero claro, y ahí es donde también, exacto, una mirada más sistémica, tanto a nivel de política pública, también como de trabajador, que es un poco también los desafíos que nos surge también cuando vemos temáticas de calificación de enfermedad profesional, que es donde vemos, claro, que puedo echar, que, que quizá uno puede decir como en el corto plazo es más fácil como la desvinculación o negociar salida, pero donde es aquí lo que viene lo importante como de poder chequear este aspecto como preventivo reactivo que les decía, es decir, que en función del evento, o sea, el que se nos prenda una alerta, también implica que tengamos que hacer medidas para que esto no vuelva a pasar tanto a la persona en particular como al resto de los trabajadores, porque hay como ustedes lo que han dicho, em, temas de rotación, temas de ausentismo, ambientes laborales en general. Creo que Javiera tenemos ahí otra pregunta, no sé si quieres que la lea yo o la leas tú en el chat. La puedo leer. Es A de ver qué Javiera. Sebastián, que nos pregunta, Mm.
¿Alguna recomendación para personas neurodivergentes en ambientes laborales que no necesariamente están adecuados a sus necesidades? Sí, este es un tema que está como bien fuerte, no solamente en Chile, sino que se los digo al tiro como a nivel global. De hecho, tuve la oportunidad en mayo de asistir a un seminario que organizó la ISA, no sé si lo ubican, que es la ISSA, que es la Institución de Seguridad Social, perdón, la Asociación Internacional de Seguridad Social, que es como un órgano de la OIT, donde el gran tema que se revisó fue el tema de las neurodivergencias. Aquí, ¿qué es lo que se está viendo como tema? Y esto es como ideas que están surgiendo. Todavía no hay una guía como específica, les podría decir. No sé. Pero sí lo que se está viendo bastante es el tema de lo que son las apoyos de lo que las intervenciones de educación vocacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Y educación vocacional no tanto para la persona con neurodivergencia, pero también como para el lugar de trabajo, es decir, poder enseñar, generar, sensibilizar respecto a lo que es qué significa que una persona tenga neurodivergencia, ¿sí? Por un lado eso, y eso también va a conllevar que uno si lo ve, por ejemplo, muy vinculado con lo que es la ley de inclusión laboral que tenemos en Chile, que es poder adecuar nuestros puestos de trabajo en función, así como lo hacemos para otro tipo de discapacidad, discapacidades físicas habitualmente, pero también vinculado con situaciones con personas con neurodivergencias, de poder adecuar los puestos de trabajo en función de si una persona tiene alguna neurodivergencia. Entonces, por ejemplo, si es que alguien tiene algún tema de trastorno del espectro autista, por ejemplo, ahí es donde aparece el tema de la estimulación, estimulación social, por ejemplo, de cómo poder sacar, incluso se habla bastante, quizás hasta caricaturísticamente, que se habla que las personas como de neurodivergencia son personas que tienen superpoderes. Entonces, se hizo como el análisis, o se hace como el juego, que es más que como verlo como personas como con una discapacidad, es como poder estas capacidades distintas como a las personas las neurotípicas, poderle sacarle provecho, entonces poder articular los puestos de trabajo de esa forma en términos de interacción social, en términos de estimulación, cosa de que claro, estamos habituados a como que el mundo del trabajo tiene que ser de cierta forma, de personas extrovertidas, con mucha estimulación social, etcétera. Aquí es donde también poder generar espacios donde podamos ocupar también las capacidades de las personas con neurodivergencia. ¿Sí? Con eso no sé si te responde la pregunta, Sebastián. Sí, como dice Fran, como outthinkers. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas, consultas que tengan. ¿Mm? Exacto. Entonces, bueno, solo como para cerrar por mi parte, antes de darle el pase a Javiera, bueno, como a ver, eh, súper, qué bueno que te haya respondido la pregunta, Sebastián. Súper. Y claro, ahora se está, que cuesta, que efectivamente, y por eso también es importante para responder el comentario que hace Karen, que es que las personas que están del otro lado entiendan cuáles son, cómo funciona y, al final de cuentas, poder hacer como todo lo que tenga que ver con quejas, requerimientos a los organismos administradores para que se puedan hacer cargo de esta temática. Ahora, es un tema que está creciendo y que obviamente hay un tema de capacidad asociado, pero que es necesario hacerse cargo y esto implica, por un lado, que ellos que los organismos administradores puedan eh, hacer buenos procesos de calificación, pero por el otro lado de los empleadores y de los trabajadores que sepamos cuáles son los procedimientos. Como les contaba entonces, bueno, este seminario está asociado a lo que es el tema de la aplicación del protocolo para la calificación de patologías mentales laborales.
El objetivo básicamente de este curso va a ser justamente tener esta mirada, o sea, no esperamos transformarlos. Vi, por ejemplo, que hay personas que se conectaron que son petistas, es decir, que saben hacer estudios de puestos de trabajo, que están en lo que es el proceso de calificación, les toca hacer como, están como en el área de la mutualidad, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, aquí la mirada que se busca dar, se va a buscar dar en este curso, tiene que ver con dar una mirada como para todas las personas como involucradas, más amplia, y desde ahí que claro, vamos a tener como una primera sesión que es poder comprender el contexto de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, o sea, de por qué es necesario tener un protocolo de calificación y desde qué lógica está también, que es un poco lo que hablábamos el día de hoy, o sea, de qué nos podemos hacer cargo, que es temas de salud, y de qué cosas no nos podemos hacer cargo desde esta mirada de seguridad social también. Y eso es un poco también lo que hay que tener en consideración. Y para poder entonces ver el proceso de calificación, qué aspectos se consideran, cómo se lleva a cabo, qué documento hay que presentar si es que llega un epetista de parte del organismo administrador, qué cosas hay que facilitar o no, cómo incide esto. Hablaban, por ejemplo, de los comités de calificación. Bueno, eso también lo vamos a ver, de qué implica que que una enfermedad sea calificada de origen laboral. Y ya para cerrar, que no solamente quedarnos como con el proceso, que a veces nos quedamos y conlleva mucho, que incluso lo vemos en el día de hoy como lleva harto como hasta como al área chica, decía o no laboral. Aquí un poco como el foco que queremos darle al curso es, bueno, independiente del caso, de la resolución si es o no, ¿qué podemos hacer en las organizaciones para poder mejorar los ambientes laborales? Por un lado, para erradicar puestos de trabajo, pero y para poder generar acompañamiento a una persona que se vio afectada su integridad psíquica producto del trabajo, pero por otro lado también de cómo podemos gestionar nuestros equipos de trabajo para poder eh, organizarnos también durante este periodo de ausencia, por un lado, y por otro lado, em, ¿cómo podemos entonces gestionar en las organizaciones mejoras que lo que se busca es que tengamos una menor incidencia y una menor prevalencia de este tipo de eventos? Y por eso es lo que buscamos cerrar. Entonces, cuenta un curso de tres clases que partimos la próxima semana y terminamos el miércoles 8 de octubre. Eso eso por mi parte, agradecido. Espero que vi que estuvieron bien activos en el chat, así que le agradezco harto la participación. Es un tema que mueve, que está como bien en la palestra en estos momentos, y así que espero que le haya servido entonces lo que revisamos el día de hoy. ¿Sí? Eso. Eh, Perfecto. El protocolo social tenemos y lo que es riesgos psicosociales, hay un curso que hacemos el primer semestre, entonces por eso este es como de los reactivos. Ah, Javiera, te cedo la palabra. Muchas gracias de mi parte. Que tengan una bonita Gracias, tarde. Miguel. Mm, Reiterar el agradecimiento y sí, hubo una participación muy activa, así que mm, también agradecerle a todos los participantes. Con esto vamos a concluir la parte expositiva y ahora nos queda a nosotros el sorteo. Así que deme un segundito para parar la grabación. mm.